Buenos días, buenas noches, buenas tardes para aquellos que van a trabajar con este práctico en distintos momentos del día. Bueno, ya estamos aquí con la clase 9. Vamos a ver el práctico número 8 que, como ustedes ven en pantalla, trata de esquemas y tabulaciones. Es decir, los esquemas que vamos a poder aplicar para dar formato al texto y las tabulaciones que nos van a servir para marcar delimitaciones y automatizar un poco el trabajo. Tal como hemos hecho en el resto de prácticos, en el aula virtual encontrarán el práctico en los dos formatos. El PDF sería el práctico terminado con el aspecto que tiene que terminar el Word. ¿Sí? En el Word siempre encuentran el texto sin formato y el cual debe quedar tal como aparece en el PDF. Bueno, yo aquí ya tengo abierto el Word con el texto sin formato y aquí tengo el PDF que es a donde tenemos que llegar. Entonces, a modo de repaso, quería comentarles que entre el práctico 6 y este, que es el práctico 8, nosotros hemos trabajado con funciones que están dentro de la ficha de inicio o de insertar. Es decir, si ustedes analizan el práctico 6, trabajamos con funciones de la fuente y del párrafo solamente. En el segundo ya, dentro de insertar, aprendimos a insertar imágenes y a utilizar el WordArt. ¿Sí? Hoy día vamos a ahondar un poco más en las cosas que hemos ido aprendiendo, es decir, vamos a ir completando las funciones y vamos a ir incorporando otras. De modo que si vamos al PDF, que es la imagen de cómo debemos dejar el documento Word, podemos ver dos cosas. En primer lugar, hacia la izquierda vamos a aprender a hacer esta estructura, ¿sí? A estructurar, en este caso el índice, pero no es otra cosa que estructurar la información que va a ir dentro del documento, ¿no? Y por otro lado vamos a aprender a usar los tabuladores para poder hacer la línea punteada y poner el número de forma automática de una manera bien profesional. Entonces, como les decía, lo primero que vamos a aprender a hacer es esta estructura. Me refería a que esta es la estructura que va a tener el documento, es decir, que va a tener la información cuando desarrollemos, ¿no? El índice es eso, es un poco el reflejo de lo que se va a ver. De manera que con esta estructura yo puedo transmitir o puedo de alguna manera hacerle ver al lector que el texto o el contenido del documento tiene dos grandes grupos de temas que voy a ver. Fíjense que este es el hardware y el software. Y a su vez, esos dos grandes temas contienen subtemas, ¿sí? Para eso lo he marcado con una letra entre paréntesis. Y después, dentro de cada uno de estos subtemas, aparecen temas, temas incorporados dentro de los subtemas. De manera que esto parece que tiene solo una cuestión de aspecto, ¿no? de estructura, de que el documento quede con un aspecto visual ordenado, prolijo, pero en realidad, si lo miramos desde el punto de vista de organización de la información, una persona que encuentra este esquema puede darse una idea de cómo estructurar lo que va a encontrar y si lo tiene que llegar a estudiar puede también generar un orden de estudio, ¿no? Saber que tienen dos grandes temas, cada tema está subido en 3 o 4 subtemas y estos a su vez tienen un contenido que está relacionado. Entonces, como les decía, lo primero que vamos a ver es esa estructura, cómo se hace y después cómo completamos con el resto del índice. Bien, vamos a pasar directamente entonces al PDF, al Word. Entonces, para armar el Word y volviendo un poco al repaso, yo voy a resaltar aquello que quiero estructurar. Nosotros ya vimos dentro de párrafo la opción de viñeta. Recuerdan que nosotros utilizábamos esto para cuando queríamos establecer una lista de elementos que no tiene un orden específico, que no tienen por qué estar ordenadas. Bien,
A su vez, las viñetas podríamos definir una nueva viñeta, que también lo vimos en el práctico anterior, ¿sí? Esto es lo que les comentaba al principio, que vamos a ir profundizando cada uno de los temas. De la misma manera yo encuentro la numeración, que sabíamos que la utilizábamos en caso de que quería describir una lista de elementos que tienen un orden establecido, ¿sí? Entonces, la importancia de cómo se usa y para qué se usa cada elemento es también incluido dentro del saber. Es decir, no está bien encontrar un proceso descripto con viñetas, ¿sí? Porque no da orden de secuencia, de qué es lo que viene primero y después. Entonces esto es un detalle que ustedes tienen que tener en cuenta y aprender. En este caso, para la estructura del documento vamos a utilizar lo que se denomina lista multinivel. La lista multinivel es parecido a la numeración en el sentido de que yo puedo ir encontrando muchos niveles, ¿sí? Y puedo ir dándole un orden de pertenencia en este caso. A diferencia de la numeración, aquel texto que quede debajo o más hacia adentro de la palabra hardware, vamos a ir acá para verlo bien, el texto, en este caso placa madre, denota una pertenencia al tema hardware, ¿sí? Porque está en un nivel más adentro. Y este tema, en el caso de microprocesador, es un tema que está directamente relacionado con la placa madre, porque el microprocesador forma parte de la placa madre, pero a su vez también es considerado hardware. Bueno, es un poco la idea que se quiere dar del texto que hablábamos al principio. Para esto vamos a esta opción. Dentro de párrafo, la opción de lista multinivel y, como en todos los casos del Word, presenta una lista preestablecida, como esta que tenemos aquí, ¿sí? Pero fíjense que ninguna de estas listas que aparecen aquí tienen que ver o son iguales a la que yo pido en el PDF. En realidad esto tiene un sentido y es para que aprendamos a definir una nueva lista multinivel, que es lo que tenemos aquí. Entonces, definir una nueva lista multinivel quiere decir que yo, como ustedes pueden ver aquí, cada nivel puedo definir hasta 9 niveles para cada una de las opciones. Y cada una puede ser modificada de acuerdo a todas estas características que tenemos aquí. Repasemos un poco cómo tiene que ser la lista multinivel según el PDF. En este caso, el grupo principal de temas viene precedido por un número y un punto. El tema siguiente está compuesto por una letra mayúscula y paréntesis y seguido por una viñeta. Entonces, esto es lo que nosotros, como no lo hemos encontrado, repito, como no lo hemos encontrado por defecto en esta lista o en esta biblioteca de listas, la voy a definir como una nueva lista multinivel. En este caso, fíjense que el 1 aquí me aparece con un paréntesis y de acuerdo al PDF yo lo tengo con un punto. Entonces simplemente es venir a esta cajita en donde se especifica el formato para el número y borro el paréntesis y pongo un punto, ¿sí? Desde aquí podría definir el estilo si quisiera, ¿lo ven? Podría poner, si no necesitara un número, podría definir cualquiera de estos aspectos. Entonces en este caso voy a dejar el que toca y también desde aquí podría definir la fuente, ¿sí? Es decir, el tipo de letra, si la quiero cursiva, normal o negrita y el tamaño, ¿no? Y acá un montón de opciones que ustedes pueden ir, como siempre les digo, utilizando para ver qué efecto tienen y nosotros no perder tanto tiempo de hacer videos muy largos. Hemos definido así entonces el primer nivel. El segundo nivel, fíjense que aquí me pone una letra minúscula con un paréntesis. En este caso nosotros queremos una letra mayúscula. Entonces la ponemos aquí y ya como tenía el paréntesis, ya queda así guardada. De la misma manera, puedo definir la fuente, el tamaño, etcétera, etcétera. Acá abajo encontramos la alineación, si la queremos a la izquierda o a la derecha, y la distancia de la alineación o de la sangría de texto. Es decir, la sangría, nosotros podríamos tener debajo de este nivel texto escrito, ¿no? Entonces, este sangría del texto se refiere a eso. Y en el 3, por defecto aquí me trae una I.
decir, una I como tercer nivel. Y nosotros, de acuerdo al PDF, tenemos una viñeta. En este caso lo buscamos por aquí, ¿sí? Y la tenemos aquí. Si no existiera la viñeta que nosotros queremos utilizar, puedo llamarla desde una nueva imagen o una nueva viñeta. Y entonces una vez que la cree, me aparecerá acá en la lista, yo la voy a poder seleccionar. Bien, como nosotros tenemos 3 niveles, hemos llegado hasta aquí, ¿sí? Y en este caso quedarían así definidos los 3 niveles. Un detalle que tenemos que preparar para cuando vayamos a poner los tabuladores y las líneas de punto para terminar de armar el índice es el siguiente. Aquí abajo en la izquierda de la pantalla aparece la opción más. Cuando yo aprieto más, me trae un conjunto de parámetros de los cuales yo voy a utilizar el número seguido de. ¿Sí? Esto quiere decir que el número que aparece al principio de línea, ¿de qué debe estar seguido? De un espacio le vamos a poner. Y en los 3 niveles vamos a repetir esto. Se los explico porque después nos puede, si no lo cambiamos ahora, nos puede dar problema cuando pongamos los tabuladores y hagamos las líneas punteadas de los números. Entonces, cuando acepte, yo ya tengo, ven, que el Word ya me ha aplicado la estructura. Si miramos, la diferencia es que no nos aparece esta estructura como de escalera invertida, ¿sí? Eso lo hago yo cuando me paro delante del 2 y le doy a esta opción que tenemos aquí, ¿ven? Aumentar la sangría. Cuando yo aumento la sangría, hago un clic, me muevo hacia adentro una posición, entonces ya como la estructura, la de predefinida antemano, ya sabe el Word que cada vez que haga un clic hacia adentro me va a ir cambiando el nivel. Como habíamos visto en el PDF, este es el tercer nivel, por tanto tendremos que hacer 2 veces clic, ¿sí? Y ahí me aparecerá el icono que yo he utilizado para esto. Periférico de entrada ocupa la posición de segundo nivel, por tanto tenemos que hacer una vez. Bueno, y así iremos haciendo con todo el texto hasta completar la estructura que tenemos en el PDF.